Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. Energéticas. Señor presidente, no hemos de subestimar también el impacto psicológico a largo plazo de estas hostilidades inacabables. Los civiles en toda Ucrania pasan muchísimo tiempo en refugios antiaéreos cuando suenan las sirenas y esperan que acabe la lluvia de misiles. Las personas que viven en las regiones cerca del frente con frecuencia se pasan los días enteros refugiados en esos emplazamientos, y millones de ucranianos están expuestos a la muerte y al terror de manera cotidiana. No podemos ignorar tampoco el impacto desproporcionado de la guerra sobre mujeres y niños, que siguen sufriendo más problemas para acceder a los servicios esenciales y aumentan los riesgos para su seguridad, incluyendo la violencia de género. Señor presidente, estamos muy preocupados por la ampliación reciente de los combates a nuevas zonas en ambos lados de la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde que comenzó la operación militar de Ucrania en la región de Kursk de la Federación Rusa el 6 de agosto, al menos 130.000 civiles han resultado evacuados, según la administración local rusa. En los medios de comunicación se denuncian víctimas entre los civiles y daño a la infraestructura civil. Debo recordar a las partes de la obligación de hacer todo lo posible para evitar el daño a objetivos civiles, como exige el derecho humanitario. Señor presidente, esta escalada en actividades militares y el cambio en el frente, los cambios en la línea del frente, dificultan y hace muy peligrosa las operaciones humanitarias y el trabajo de su personal. No obstante, esas organizaciones siguen prestando asistencia a cientos de miles de necesitados. En los 7 primeros meses de 2024, 6.200.000 personas han recibido asistencia humanitaria en Ucrania. Los humanitarios prestan apoyo a miles de personas que viven cerca del frente. Se presta socorro de emergencia y apoyo a la reubicación de aquellos que están siendo evacuados, y se hace lo posible para mejorar las condiciones de vida de los desplazados internos. En preparación del invierno, nuestro plan de respuesta avanza a gran velocidad. Quiero aquí rendir homenaje al valor de todos los trabajadores humanitarios en Ucrania, sobre todo los voluntarios locales, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos que están arriesgando su vida para brindar este apoyo, para mantener la humanidad viva entre tanta muerte y tanta destrucción. Señor presidente, seguimos muy preocupados por el 1,5 millones de personas a los que no hemos podido llegar debidamente en regiones de Ucrania ocupadas por la Federación Rusa, partes de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia. Como todos los que viven en las zonas cerca del frente, en Ucrania, requieren sin duda asistencia médica urgente, medicamentos, alimentos y agua potable. A medida que se acerca el invierno, esas necesidades aumentarán drásticamente. Pedimos de nuevo
que se permita el acceso seguro y sin obstáculos del personal humanitario para llegar a todos los necesitados de acuerdo con el derecho humanitario internacional. Señor presidente, agradecemos a los donantes que en lo que va de año han facilitado casi 1.400 millones de dólares para la respuesta humanitaria en Ucrania. No obstante, al final de este tercer trimestre, el plan humanitario solo está financiado a la mitad. Para mantener las operaciones en un entorno cada vez más complejo y peligroso, necesitamos urgentemente que los donantes aumenten sus fondos y aceleren su flexibilidad. Ello resulta incluso más acuciante a medida que se acerca el invierno. Señor presidente, esta guerra dura desde hace demasiado tiempo. Ha causado un sufrimiento inmenso y ha dejado a más de 14 millones de personas, 40% de la población de Ucrania, en situación de necesidad de asistencia humanitaria. Con la escalada aumentará el número de víctimas y la protección de los civiles. Y, en definitiva, el acabar con esta guerra es una cuestión de buena voluntad. A medida que los jefes de Estado y de Gobierno preparan el 79 periodo de sesiones de la Asamblea, del que hoy celebramos la apertura, pido una vez más a los miembros del Consejo y a todos los Estados miembros que aprovechen cualquier oportunidad para adoptar las decisiones que permitirán salvar la vida de los civiles y, finalmente, acabar con esta guerra. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Misuya por su intervención. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo. En primer lugar, Francia. Señor presidente, gracias a la señora Suya por su presentación. El Consejo se ha reunido más de 20 veces sobre la situación humanitaria en Ucrania tras la agresión de Rusia en febrero del 2022. Es la séptima vez este año. Rusia debe respetar el derecho internacional y los principios humanitarios de distinción y proporcionalidad y poner fin a sus ataques contra los civiles y su infraestructura. Al contrario, sigue atacando metódicamente objetivos civiles, escuelas, hospitales, guarderías, centros comerciales, transportes públicos, edificios residenciales. No olvidamos la masacre de la estación de Kramatorsk, del edificio de Vinnytsia, de la imprenta de Kharkov, del hospital para niños de Kiev o del centro comercial de Kostianivka. Rusia intenta acabar con la resiliencia del pueblo ucraniano. Sus ataques repetidos contra todo el territorio ucraniano, el 26 y el 27 de agosto y de nuevo en septiembre, se han centrado en la capacidad energética. Más de la mitad de la capacidad energética ucraniana está destruida o gravemente dañada. Condenamos la exportación por Irán y adquisición por Rusia de misiles balísticos. Es una nueva escalada del apoyo militar de Irán y una nueva violación flagrante de la resolución 2231. Estos misiles iraníes llegan a Europa y acentuarán el sufrimiento del pueblo ucraniano. Señor presidente, esos ataques rusos, lejos del frente, no tienen objetivos militares directos, sino infraestructuras civiles. Pueden constituir crímenes contra la humanidad. Por ello, la Corte Penal Internacional el 5 de marzo emitió 2 mandatos de arresto contra el teniente general Kobilach y el vicealmirante Sokolov de Rusia. La suerte de 1,5 millones de ucranianos en los territorios ocupados es preocupante y trágica. Rusia debe permitir el acceso humanitario a esta población. Desde el primer
primer día, Francia apoya a Ucrania y a los países vecinos frente a las consecuencias humanitarias. Hemos movilizado casi 400 millones de euros para las necesidades de urgencia y para rehabilitar la infraestructura esencial. Rusia es culpable de múltiples violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados y de violaciones del derecho humanitario contra los prisioneros de guerra ucranianos. Ha sido designada una vez más en el informe anual del secretario general sobre niños y conflictos armados. Es responsable de asesinatos, mutilaciones y ataques contra escuelas y hospitales. El presidente Putin ha sido objeto de un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional por delito de deportación y transferencia ilegal de niños. Recuerdo que todos los estados del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar esta orden de arresto. Señor presidente, hace más de 900 días que denunciamos en esta misma sala la gravedad de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania, de los que deben. Muchas gracias a la distinguida representación de Francia por su discurso. Tiene la palabra la representación de Ecuador. Señor presidente, agradezco a la secretaria general adjunta, Joyce Msuya, por su informe. Desde la última vez que este Consejo se reunió para recibir un informe sobre la situación humanitaria en Ucrania, hemos sido testigos de preocupantes desarrollos sobre el terreno, que han exacerbado las tensiones y que continúan afectando severamente a la población civil. Ha sido particularmente preocupante constatar los informes detallados por la señora Msuya el día de hoy en relación al número de víctimas civiles en Ucrania, así como el daño a infraestructura crítica a causa de recientes ataques con misiles y drones. De igual manera, preocupa el impacto negativo sobre la población civil, con decenas de muertos y heridos, y la evacuación de cientos de miles de personas a causa de la expansión del área geográfica del conflicto, tanto en Ucrania como en Rusia. Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles son inaceptables, independientemente de dónde se produzcan. El Ecuador reitera que es imperativo que se proteja la vida de los civiles y se resguarden las infraestructuras civiles conforme a los principios y mandatos del derecho internacional humanitario, especialmente aquellos que exigen que las partes en conflicto actúen con distinción, proporcionalidad y precaución. De igual manera, las partes deben actuar con la máxima responsabilidad y evitar cualquier seguridad de las plantas nucleares en Ucrania y Rusia para evitar un desastre humanitario y ambiental inconmensurable. Por otra parte, reconozco una vez más los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios, quienes continúan proporcionando asistencia vital a los afectados, a pesar de los riesgos a los que se exponen. Las partes deben proteger a los trabajadores humanitarios, garantizar el acceso sin trabas del ayuda humanitaria a las zonas más afectadas en cumplimiento de la resolución 2730 de este Consejo. Señor presidente, como bien lo señaló el subsecretario Miroslav Jencha en esta sala hace pocos días, tras una década de conflicto en el este de Ucrania y de la ocupación de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, y después de 2 años y medio de iniciada la agresión, el sufrimiento de la población ucraniana no cesa. Por ello, no debemos permitir que la guerra se normalice. A pesar de que los informes sobre los horrores del conflicto se vuelven cada vez más frecuentes, no podemos perder de vista que detrás de cada cifra hay vidas humanas truncadas, familias destrozadas y comunidades enteras desarraigadas. El Ecuador hace su parte e insta a este Consejo a trabajar a favor de la desescalada y el cese de las hostilidades. Reitera su llamado a que termine la violencia, se garantice la protección de los civiles y se retome el diálogo y la diplomacia para recuperar la paz en el marco del respeto de la integridad territorial e independencia política de Ucrania y en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ecuador por su intervención. Ahora doy la palabra a la representación de China. Señor presidente, gracias a la señora Msuya por su presentación. Los combates en Ucrania han causado una situación humanitaria cada vez más grave y un riesgo de expansión del conflicto, así como mucho sufrimiento a los civiles. La continuación de la guerra solo causará más daño y destrucción, haciendo que la situación regional e internacional sea más volátil. Hay que buscar un alto el fuego y una solución política en interés de todo, respetando los 3 principios de no ampliación del campo de batalla, no escalada y no alimentación de la tensión. Una vez más, pedimos a las partes en conflicto que mantengan la calma, actúen con contención, respeten el derecho internacional, sobre todo humanitario, eviten ataques contra civiles y su infraestructura, evitando ataques contra centrales nucleares y otras instalaciones. Pedimos que las partes actúen con voluntad política y comiencen a dialogar. La comunidad internacional debe ser objetiva, facilitando el restablecimiento del diálogo y las negociaciones entre las partes. Nuestra postura sobre Ucrania siempre ha sido muy clara: fomentar las conversaciones de paz y buscar una solución política. La soberanía e integridad territorial de las naciones debe respetarse. Los propósitos y principios de la Carta deben respetarse. Las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países hay que tomarlas en serio y buscar la resolución pacífica de los conflictos. No hemos de perder la esperanza en la paz. La comunidad internacional debe ser objetiva y justa, siendo constructiva al pedir un alto el fuego y el restablecimiento de las conversaciones. China y Brasil han publicado un comunicado sobre la resolución de la crisis de Ucrania en línea con las aspiraciones de la mayor parte de los países. Otros países en desarrollo trabajan también por la paz y el diálogo y han presentado diferentes propuestas al respecto. Seguimos listos para colaborar con el global y los países en cuestión para ser constructivos en la búsqueda de una solución política. Muchas gracias, presidente. Gracias a China por su discurso. Argelia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias a la señora Msuya por su presentación. Reiteramos nuestra profunda preocupación por el deterioro continuo de la situación humanitaria causada por el conflicto ucraniano, a pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional para reducir la tensión y para apoyar el diálogo y la diplomacia. Este conflicto sigue alimentado por la confrontación y las acciones militares. Lamentamos las víctimas entre los civiles a ambos lados de la frontera. Sigue aumentando también el número de refugiados y desplazados a medida que los civiles abandonan las zonas de conflictos para encontrar refugio para sus familias. Entre tanto, hay operaciones militares contra objetivos civiles, incluyendo la infraestructura. La llegada del invierno complicará la situación humanitaria y aumentará el sufrimiento de millones de personas, incluyendo mujeres, niños y personas mayores. Algeria emphasizes the need to respect and uphold the rules of international law. Debe respetarse el derecho internacional, incluyendo el derecho humanitario. Reiteramos nuestro llamamiento a las partes para que pongan fin a las hostilidades
and distraction and favor diplomacy and peaceful. Apoyen la diplomacia, y la resolución pacífica de conflictos. Es esencial que ambas partes y que la comunidad internacional aúne esfuerzos para preparar un diálogo incluyente y constructivo. Neither confrontation nor polarization. Ni la confrontación ni la polarización nos acercarán a una solución pacífica. Solo un diálogo de verdad entre las partes puede permitir una solución política pacífica basada en los principios y propósitos de la Carta y las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes. Muchas gracias. Gracias a la representación de Argelia por su discurso. Tiene la palabra el Reino Unido. Gracias, presidente. Gracias a la señora Msuya por su presentación. Hace un par de años comenzó la invasión ilegal de Rusia y desde entonces es el pueblo ucraniano el que sufre sus terribles consecuencias. 14 millones de ucranianos necesitan asistencia humanitaria. Y en vez de poner fin a este sufrimiento, Rusia ha decidido aumentar drásticamente sus ataques contra escuelas y hospitales en los últimos meses. El Consejo se reunió en julio para debatir el ataque de Rusia al hospital infantil de Okhmadit. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Según la ONU, los ataques rusos han causado 184 muertes entre los civiles solo en este último mes en ciudades de todo el país. Siguen atacando además instalaciones energéticas, más de 100 ataques desde marzo, lo cual está provocando apagones que afectan a millones de personas. Hay que dejarlo claro, los ataques directos a la infraestructura civil constituyen un crimen de guerra. Esta situación debe cesar. Estos bombardeos constantes, la agresión de Rusia en el frente y en el territorio ucraniano, complican asimismo la respuesta humanitaria. Como informaba OCHA en el Día Mundial de los Humanitarios, Ucrania es uno de los países más peligrosos para ellos en el mundo. Ha habido más de 225 incidentes contra los humanitarios este último año, 4 por semana. El negar acceso humanitario significa también que no se puede verificar las violaciones y abusos que se cometen contra los civiles. Pedimos a Rusia que cumpla sus obligaciones de derecho internacional y que adopte todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles, que deje de atacar la infraestructura el derecho a defenderse en virtud del artículo 51 de la Carta. Y al defenderse, Ucrania nos defiende a todos. Está poniendo en riesgo su vida para defender los valores de esta institución, Naciones Unidas, y el derecho de todos los países a la soberanía y a la integridad territorial. Señor presidente, mantendremos nuestro apoyo a Ucrania. Hemos dado 12.700 millones de libras hasta ahora, incluyendo ayuda de emergencia y financiación energética. Seguiremos apoyando a Ucrania frente a esta agresión indescriptible. Y reiteramos una vez más nuestro llamamiento a Rusia para que ponga fin a esta guerra brutal, para que se retire del territorio ucraniano y para que cumpla sus obligaciones de la Carta. Muchas gracias. Gracias a la representación del Reino Unido por su discurso. Tiene la palabra Estados Unidos. Gracias, presidente. Y gracias a la señora Msuya por su presentación. Y gracias a Ecuador y Francia por convocar al Consejo de Seguridad en torno a los
los recientes ataques de Rusia contra Ucrania con misiles y drones. Colegas, el ataque aéreo de Rusia contra Ucrania, que empezó el 24 de agosto, el día de la independencia de Ucrania, el mayor desde que iniciara Rusia su invasión, ha matado y herido a cientos de civiles y ha perjudicado enormemente la vida de los civiles. Ha exacerbado la crisis humanitaria en Ucrania. 2 ataques con misiles contra el Instituto de Educación Militar y un hospital en Poltava acabó con la vida de al menos 51 personas y hirió a cientos de ellas más. Rusia ha destruido hasta el momento 215 instalaciones médicas y ha causado daños a 1.646 más. Recuerden lo que pasó en julio, cuando ataques rusos destruyeron un hospital infantil. En diciembre de 2023 se causaron daños a un hospital maternal en Dnipro. Y en marzo de 2022 atacaron un hospital infantil y maternal en Mariupol. La lista sigue creciendo. Rusia sigue atacando también la red eléctrica, las centrales y la infraestructura de gas natural, de manera que Ucrania tendrá un déficit de energía el próximo invierno que dejará a los ciudadanos padeciendo el frío y la oscuridad. Además, se están restringiendo los servicios básicos. Está exigiendo cuentas a Rusia, no impulsando un proceso de paz que Ucrania no apoya o que premia a Rusia, y negándole a Rusia el apoyo material que necesita para librar esta guerra. Pedimos a los Estados miembros que ayuden en asistencia humanitaria, que incluye alimentos, salud, vivienda, sustento, agua, saneamiento y higiene. Alentamos a otros donantes a apoyar la respuesta humanitaria a este fondo y también a otros socios. Las necesidades humanitarias son tan críticas ahora como lo eran al principio de la invasión a gran escala. Seguimos comprometidos también con la seguridad energética de Ucrania. En la conferencia de recuperación de Ucrania de junio, el G7 prometió $1.000 millones en asistencia energética. Estamos restaurando la mayor cantidad posible de la red eléctrica y de energía para que los ucranianos puedan tener calefacción este verano. Este mes, junto con Italia, vamos a coordinar y dar un impulso a estos esfuerzos. Colegas, desde hace algún tiempo hemos advertido a Irán de manera pública y privada de que transferir misiles a Rusia sería una escalada dramática. Rusia ahora ya ha recibido estos misiles y probablemente los usará en un plazo de semanas en Ucrania. Como consecuencia de ello, Estados Unidos anunciará sanciones el día de hoy contra Irán. También vamos a consultar con nuestros socios en cuanto a qué medidas adicionales podrían necesitarse para responder a esta peligrosa escalada. A Irán y el RPDC nuestro mensaje es claro. El mundo les está observando. Sus transferencias de armas, sobre todo misiles y drones a Rusia, le permite perpetrar su agresión en Ucrania, matando civiles y empeorando gravemente la vida de los civiles. Los convierte en cómplices y los coloca en el lado erróneo de la historia. Y como ya se ha dicho también, China no puede jugar a dos bandas, no puede proteger la paz y la carta al tiempo que favorece la guerra a Rusia con importaciones o con un proceso de paz que premia a Rusia por invadir a otro Estado. Pedimos a China que se nos una para exigir a Rusia cuentas por sus atrocidades en Ucrania. Con esta guerra
e innecesaria. La justicia para las víctimas de la agresión rusa es requisito necesario para una paz duradera. Para defender los principios de la Carta, tenemos que presionar a Rusia para que ponga fin a esta conquista no provocada e innecesaria y la crisis humanitaria que ha causado. Rusia inmediatamente debe cesar en su agresión y retirarse de todo el territorio dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Gracias. Gracias al representante de los Estados Unidos por esta declaración. Tiene la palabra la República de Corea. Gracias, presidente. También yo quiero dar las gracias a la ponente por su intervención tan oportuna. Y también doy la bienvenida a los representantes de Ucrania, Lituania, la UE, Suecia y Polonia en la reunión de hoy. Una vez más, volvemos a esta augusta sala para abordar la guerra ilegal e injustificable de Rusia contra Ucrania y su pueblo. Pero la reunión de hoy es más urgente debido a la escalada de ataques a gran escala en las últimas 2 semanas. Estos ataques han atacado las infraestructuras civiles en toda Ucrania, causando cientos de víctimas civiles, poniendo en peligro la seguridad nuclear y, una vez más, poniendo patente el cariz verdadero de la agresión rusa. En este contexto alarmante quiero destacar lo siguiente. Primero, la República de Corea condena en los términos más enérgicos los ataques a gran escala y deliberados de Rusia con misiles y drones contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania, que incluyen viviendas, hospitales, escuelas, centros comerciales, hoteles, instituciones religiosas e incluso un orfanato. Esto incluye el vergonzoso ataque del 3 de septiembre contra un hospital y una escuela en Poltava, y el 4 de septiembre un ataque en Lviv, la ciudad que es más occidental de Ucrania, muy lejos de la línea del frente, y que hasta el momento era un espacio seguro, un lugar seguro para civiles y cooperantes. Esto subraya que no hay lugar seguro en Ucrania. Aprovecho esta oportunidad para dar el pésame a las víctimas. En segundo lugar, quiero reiterar que los ataques rusos indiscriminados contra civiles y objetos civiles en Ucrania, incluidas las infraestructuras civiles, son una violación flagrante del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Mi delegación lamenta profundamente los reportajes periodísticos recientes que presentan pruebas perturbadoras de la ejecución sumaria de prisioneros de guerra ucranianos por parte de fuerzas rusas. Esto es un crimen. Los responsables de estos actos odiosos deben rendir cuentas, porque esto es un crimen imprescriptible y la comunidad internacional debe demostrar su decisión al respecto. También nos preocupa la amenaza humanitaria ominosa de los apagones prolongados en invierno, cuando los días se acortan y las temperaturas bajan. En tercer lugar, las transacciones en armas que hace Rusia con la RPDC no solo son ilegales y contravienen resoluciones del Consejo, sino que son mortales. La RPDC ha enviado 16.500 contenedores con municiones a Rusia desde el pasado mes de septiembre. Al mismo tiempo, el número y las zonas atacadas por Rusia con misiles balísticos norcoreanos aumentan en cuanto a su frecuencia e intensidad. Hasta 10 resoluciones del Consejo imponen sanciones a la RPDC en el marco del capítulo 7 desde su último ensayo desde 2006. Todas fueron adoptadas por unanimidad en esta sala. Sin embargo, es preocupante que el régimen de sanciones se había menoscabado gravemente porque Rusia flagrantemente viola estas resoluciones en su guerra ilegal de agresión en Ucrania. Instamos a Rusia a cesar en su cooperación militar con la RPDC y a cumplir su deber como miembro permanente del Consejo, poniendo fin a esta guerra. Para acabar, señor presidente, la República de Corea va a seguir del lado del pueblo de Ucrania y prestando asistencia vital en los ámbitos de la seguridad, la ayuda humanitaria y reconstrucción
hasta que haya una paz justa y duradera en su tierra. Gracias. Gracias al representante de la República de Corea por esa alocución y ahora tiene la palabra la representación de Malta. Gracias, presidente, y gracias también a la secretaria general adjunta en ejercicio suya por su presentación. Desde la última reunión en este Consejo para discutir la situación en Ucrania, esta situación sobre el terreno ha seguido deteriorándose. En los últimos días hemos sido testigos de una intensificación de los ataques rusos con misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania, que incluyen un ataque con drones a gran escala en Kiev que mató a 50 personas y provocó más de 300 heridos. Estos ataques se han seguido agravando la muerte y el sufrimiento del pueblo ucraniano desde el inicio de la agresión rusa contra Ucrania hace 2 años y medio en completa violación de la Carta. Una vez más, Malta condena estos ataques contra los civiles y sus infraestructuras. Reiteramos nuestra postura que no ha cambiado en cuanto a que los civiles deben protegerse y que el derecho internacional humanitario debe respetarse por todas las partes en todo momento. Entre tanto, la situación humanitaria en el país sigue deteriorándose. Esto es profundamente preocupante. Malta da las gracias sinceramente a la OCHA y a todos los actores humanitarios actualmente sobre el terreno. Pedimos a la Federación de Rusia que facilite la distribución de ayuda y el acceso a todos los cooperantes humanitarios de conformidad con el derecho internacional humanitario. Como ocurre siempre, los niños también pagan un precio enorme. Demasiados niños ucranianos han sido asesinados y los supervivientes tienen que sufrir el impacto de la guerra. Deben afrontar la pérdida de padres, familiares, heridas permanentes, desplazamiento, traumas de larga duración y explotación. Otros se han visto deportados o transferidos por la fuerza, acciones que pueden ser crímenes de guerra o de lesa humanidad. Presidente, vamos a seguir apoyando a Ucrania y su derecho de legítima defensa según el artículo 51 de la Carta, mientras que esta guerra de agresión injustificada continúe. A tal fin, reiteramos nuestro apoyo pleno al mandato de la Corte Penal Internacional, la Comisión Internacional Independiente de Investigación en Ucrania y también el registro de los daños causados por la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. Una vez más, pedimos a la Federación de Rusia que detenga sus ataques contra Ucrania y ponga fin a esta guerra de agresión. Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas. La Carta es muy clara al respecto. Es nuestro deber colectivo salvaguardar todo ello. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en pos de una paz completa, justa y duradera en Ucrania. Gracias. Gracias a la representante de Malta por su alocución. Ahora tiene la palabra la representación de la Federación de Rusia. Señor presidente, antes que nada, antes de empezar, una vez más, quiero decir que estoy en desacuerdo con su decisión de permitir que 3 miembros de la Unión Europea participen en esta reunión según el artículo 37. Hemos reiterado una y otra vez que las declaraciones de la Unión Europea con la posición general de los Estados miembros sobre esta posición en una reunión de Ucrania bastaría. Esto es aún más decepcionante a la luz del hecho de que usted al principio de su mandato asumió la obligación de simplificar el tema de la participación en el Consejo de Seguridad según el artículo 37. Aquí vemos un caso de doble rasero y de incongruencia. Señor presidente, acabamos de oír la última selección de lamentaciones de los colegas occidentales hipócritas sobre lo que le hacen las tropas rusas en los últimos días con ataques contra infraestructuras militares y también infraestructuras militares. Han sido muy efectivos y impresionantes, de hecho. Entre los objetivos atacados ha estado el Instituto Militar en Poltava, un centro de comunicaciones, un hotel en Kyiv donde había oficiales de inteligencia ucraniana y también se ha destruido infraestructura de energía y también depósitos
aeronaves, municiones, artillerías, almacenes y fábricas de drones, almacenes para artefactos no tripulados y zonas de residencia de mercenarios y unidades nacionalistas. Una característica de estos ataques ha sido el aumento en el número de instructores y especialistas y mercenarios extranjeros. Por ello, quienes siguen esta cuestión pueden anticipar muchas esquelas mortuorias de franceses, polacos y suecos, militares de estos países, que han ayudado a Zelensky a mantener sus capacidades militares y que han luchado junto a sus filas. Para nosotros estos son objetivos legítimos, así que cada vez entre los muertos hay más occidentales y esto demuestra que Occidente está involucrado plenamente en el conflicto de Ucrania y ahora está haciendo esfuerzos enormes para que el régimen de Zelensky siga a flote, y esos esfuerzos continúan con la entrega a la Junta de Kiev de armas occidentales, algo que discutiremos en la reunión del 13 de septiembre. Lamentablemente ha habido tragedias que son el sello de los sistemas de defensa aérea ucraniano, que experimentan dificultades. En Kharkov, el 14 de agosto, 7 personas perdieron la vida trágicamente, entre ellos un niño, y 77 personas más, incluidos 18 niños, también murieron. La defensa antiaérea que había caído se iba a autodestruir, pero esto no ocurrió. Hubo otros casos similares también que ocurrieron. El motivo de ello, como en el pasado, es el hecho de que los sistemas antiaéreos de Ucrania se colocan en zonas residenciales en violación de los principios del DIH, cuyo cumplimiento siguen pidiendo los colegas occidentales. Probablemente sería útil que sabieran que las fuerzas ucranianas no solo disparan desde escuelas, guarderías y hospitales, sino que también transfieren y usan vehículos militares como ambulancias y usan autobuses escolares para fines militares. Autobuses con un cartel que decía niños tuvieron un accidente y en el autobús había mucho personal militar. En los últimos días hemos realizado ataques muy dolorosos para el régimen de Kiev y esto ha provocado la histeria en los colegas occidentales. Tengo una pregunta para ellos. ¿Qué esperan ustedes, colegas occidentales, cuando el dirigente ucraniano, en lugar de participar en conversaciones de paz, mantienen contactos, en lugar de mantener contactos con mediadores del sur, lo que hacen es atacar las regiones adyacentes a Rusia? Estas acciones naturalmente provocan castigos irrevocables y represalias. Los nacionalistas ucranianos mataron a 3 niños de 10 a 12 años de edad en Malialoknia. Los medios de comunicación también tienen imágenes de las represalias contra ciudadanos de a pie de las zonas residenciales que se habían reunido en una plaza para la evacuación, y en Malialoknia unas 10 personas cayeron víctimas
de las tropas ucranianas que los secuestraron sin darles oportunidad de evacuar. Hay documentación y datos sobre violencia sexual por parte de mercenarios ucranianos y también de los radicales atacando civiles, y soldados ucranianos que se convirtieron en prisioneros de guerra reconocieron que sus mandos les habían dado instrucciones para atacar a civiles en la provincia de Kursk. Si se resistían, y tenemos vídeos que así lo prueban, en caso de que no atendieran estas órdenes. Pero aquí no se ha dicho nada de los crímenes del ejército de Ucrania en Kursk, ni tampoco han mencionado los numerosos casos de ataques del régimen de Kiev contra ciudades pacíficas rusas. Y esto ha pasado recientemente. El 20 de agosto en Zaporizhzhia, las fuerzas ucranianas usaron drones con municiones para atacar vehículos civiles, y como consecuencia de ello un niño murió en el acto y 4 personas fueron heridas. Los operadores de drones tienen sus objetivos visibles, de manera que estos ataques son deliberados. El 29 de agosto, 5 drones ucranianos atacaron un hospital en la provincia de Gerson. Una enfermera resultó herida. Y también hubo ataques con municiones en racimo en Belgorod y la región, con el MLRS Vampiro. 5 civiles murieron y numerosos civiles resultaron heridos, y muchas viviendas quedaron destruidas. El 1 de septiembre, el régimen de Kiev emprendió un ataque a gran escala contra 15 regiones rusas. El avión interceptado y destruido y también 158 vehículos. El 2 de septiembre, la Junta de Kiev hizo un ataque con misiles contra una guardería en Belgorod. Por suerte, no hubo víctimas, gracias a que las escuelas y las guarderías estaban cerradas en las zonas que no se consideraban seguras. Los ataques a gran escala en zonas densamente pobladas en los días 1 y 2 de septiembre, cuando empieza el curso escolar, indica que los niños serán el principal objetivo del régimen de Kiev. El 3 de septiembre, los drones ucranianos atacaron en Grusk y Belgorod objetivos civiles, soltando y se vieron afectadas. También se atacó un mercado provocando la muerte de 2 niños nacidos en 2011 y 2009, y 8 personas fueron heridas, entre ellas niños. Globalmente, desde febrero de 2022, en la provincia de Belgorod, ha habido 1.600 incidentes contra infraestructuras civiles, y con 9.000 ataques con artillería MLRS y 7.000 con drones. Y esto ha provocado la muerte de 245 civiles, entre ellos 17 niños. 1.400 personas fueron heridos, más de 100 niños, 3.400 sujetos civiles se han visto dañados. Desde el 1 de agosto, como resultado de los ataques de Kiev en Belgorod, 10 civiles murieron, 157 fueron heridos, de ellos 14 niños. Los hospitales fueron dañados, 13 centros comerciales y tiendas, 2 casas de la cultura, 5 edificios administrativos, iglesias ortodoxas, gasoductos, edificios residenciales, apartamentos, viviendas privadas, vehículos y distintas infraestructuras agrícolas en distintos
cantidades. Quiero subrayar que en las proximidades de estos objetos no había ni infraestructura militar ni ninguna presencia militar. Francamente, esto ya no nos sorprende, el doble rasero flagrante de Occidente con el régimen de Kiev. Ellos tienen ceguera selectiva, lo que se ha demostrado los 8 años en que Kiev ha usado los acuerdos de Minsk para bombardear las ciudades del Donbass. Esta ceguera la tienen también Estados Unidos y sus aliados cuando la Junta de Kiev manifiesta su esencia nazi, no solo con sus sicarios nazis que han provocado la muerte de decenas de miles de rusos, polacos, ucranianos, etcétera. Esto está claro. El personal militar ucraniano ha publicado parafernalia de este tipo en Internet, pero tratan de esconder sus emblemas nazis. Muy pocos en Occidente tienen el valor de denunciar esto. Por ejemplo, el primer ministro de Eslovaquia, en la visita a un museo del Holocausto, destacó que ahí se hablaba de fascismo y nazismo, pero se tolera al mismo tiempo que en Ucrania las tropas campan por sus respetos, a pesar de sus vínculos con un movimiento peligroso y prohibido. La comunidad internacional debe reconocer que no podemos permitir que las tropas ucranianas utilicen simbología nazi y a menudo se comportan como nazis. Este tipo de retórica es algo que se oye en Occidente y se trata de esconder estos hechos inconvenientes para el régimen de Kiev o incluso beneficiar a los propagandistas ucranianos. Por ejemplo, la posición de Canadá, cuyas autoridades han considerado activamente si merece la pena, como se preveía, publicitar la lista de 900 criminales nazis que huyeron a ese país después de la derrota de la Alemania nazi. Los argumentos incluían lo siguiente, que revelar sus nombres probablemente harían que la comunidad ucraniana en Canadá se sintiera incómoda. En septiembre de 2023, en la Cámara de los Comunes de Canadá, hubo una conmemoración de la 4ª División de Infantería que personalmente fue recibida por el representante de Kiev que participó en la visita y fue honrado en aquella ocasión. No es sorprendente que en esas circunstancias eso es algo que esté tratando de cubrir Occidente. El nazismo en Ucrania florece, criminales nazis. Por ejemplo, la misión ucraniana en Japón, en su cuenta de X, el 3 de septiembre, anunció al embajador de Ucrania en Japón, a Karasum. Y el 3 de septiembre acudió al altar de Sukuni. Como sabemos, ahí están 14 criminales de primera clase condenados por el Tribunal de Tokio y cuyas cenizas están en este templo de Yasukuni.
Pero el diplomático ucraniano parece haber decidido que estas personas perdieron su vida por el país. Los medios japoneses ignoraron este hecho y el gobierno de Japón continúa como si nada, dando cobertura al régimen de Kiev y dándoles armas. En ese sentido, quiero destacar lo siguiente. Ese día, el 3 de septiembre, no fue coincidencia que en Rusia y muchos países es el 79 aniversario de la victoria contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Claramente, esta iniciativa del representante de Ucrania fue una tentativa de reescribir la historia. En Rusia, presidente, nunca vamos a tolerar estos intentos de blanquear estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en distintos países de Occidente. Específicamente, en cuanto a los líderes japoneses, no ha habido arrepentimiento en cuanto a la agresión contra distintos países, incluida la URSS en el lejano oriente, que fue condición para su aceptación como miembro de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Tokio y los aliados occidentales son arrogantes con acusaciones ambiguas e inapropiadas que alegan que la URSS, que el Estados Unidos fue el único responsable del final de la guerra. Es ilógico que en los últimos años Japón, Alemania e Italia hayan votado en contra de la resolución para no admitir la glorificación de los crímenes nazis. Vemos que la lucha contra el nazismo y el neonazismo no es parte del plan de nuestros colegas occidentales, pero sí del nuestro. No toleraremos la presencia de nazis o neonazis en nuestro suelo. Y este es uno de los objetivos de nuestra operación militar especial. Los nazis ucranianos tendrán el mismo fin que sus predecesores alemanes. Muchas gracias a la Federación Rusa por su discurso. Sierra Leona tiene la palabra. Señor Presidente, gracias por convocar esta reunión a solicitud de Ecuador y Francia. Gracias a la señora Musia por su presentación. Estamos muy preocupados por la escalada de la situación en Ucrania. Se mantiene desde hace 2 años y medio y no parece que vaya a terminar en breve. En los últimos meses, el conflicto ha sufrido una grave escalada. Tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ofensivas. Desde la opinión de la misión de supervisión de derechos humanos, en su informe del 9 de agosto, se señala como de un aumento preocupante el número de víctimas civiles. Julio ha sido el mes más letal, 220 civiles muertos, 1.020 heridos. El número de víctimas civiles, sobre todo en agosto, es igualmente alarmante, 184 civiles muertos, 856 heridos. El ataque con más víctimas es el que se produjo en la ciudad de Poltava el 3 de septiembre. 328 heridos y 55 muertos de momento. El ministro de Defensa ruso informaba el miércoles de un ataque de precisión en Poltava contra las Fuerzas Armadas ucranianas en un centro donde instructores extranjeros estaban formando a especialistas en guerra electrónica, comunicaciones y operadores de drones. Tomamos nota de la carta de Ucrania del miércoles 4 que informaba de los ataques contra Lviv, Kryvyi Rih, que también causaron muertos y heridos civiles, incluyendo niños. También se informaba de daño importante a la infraestructura civil, instalaciones escolares, médicas, tiendas
e incluso monumentos del centro histórico y de la zona tampón de la UNESCO, que está ahí para proteger el patrimonio de la humanidad. Hoy Rusia informaba de un ataque ucraniano con drones en las zonas pobladas de Moscú que ha causado un muerto y daño a varias residencias. Se han cerrado 3 de los 4 aeropuertos de Moscú durante varias horas. 50 vuelos han sido desviados. Los ataques contra civiles y su infraestructura están prohibidos por el derecho internacional. Pedimos a todas las partes que lo cumplan, incluyendo el derecho humanitario. Señor Presidente, estamos preocupados por el grave impacto del conflicto sobre los civiles, y más aún en Ucrania. Los ataques contra los centros urbanos ucranianos siguen destruyendo hogares, hospitales, escuelas, infraestructura férrea, instalaciones energéticas. Pueblos enteros han resultado destruidos. También se ha destruido un hospital infantil en Kiev recientemente. Ha habido 35.000 víctimas civiles, incluyendo casi 12.000 muertos y 20.000 heridos, desde que comenzó el conflicto en febrero del 2022. Según OCHA, el 6 de septiembre, los nuevos ataques en la zona del frente han causado la clausura de servicios básicos, forzando a millones de personas a huir en la zona de Donetsk, separando a familias y exacerbando la crisis humanitaria. Los ataques contra la infraestructura energética desde marzo han reducido gravemente la capacidad eléctrica del país, lo cual produce apagones que afectan a millones de personas. Apagones que además duran muchas horas, limitan el acceso al agua, al teléfono, a Internet, al transporte público e impiden a los niños estudiar. Muchos van a la escuela de manera remota. Los grupos vulnerables, sobre todo personas mayores y discapacitadas, se han visto afectadas por estos problemas con los servicios públicos. Sierra Leona está muy preocupado por la situación. Nos acercamos al tercer invierno desde el comienzo de la guerra en 2022. Y para abordar la situación específica del invierno, la comunidad humanitaria lanzó un plan de respuesta solicitando $492 millones para apoyar a casi 2 millones de personas con asistencia humanitaria crítica para el invierno, como se recoge en el Plan Humanitario 2024. Sin embargo, solo 28% del total ha sido recaudado a finales de junio. Pedimos a la comunidad internacional que facilite fondos para abordar las necesidades de la población, mejorar su situación y darle acceso a servicios esenciales. Los ataques contra la infraestructura nuclear en los últimos meses son una grave amenaza de seguridad para Ucrania, Rusia y para la región. Tomamos nota de los comentarios del director de la OIEA en su desplazamiento reciente a Zaporizhia, donde advertía que otros ataques podrían desestabilizar la central nuclear y causar un desastre. Instamos a las partes a no atacar a las centrales nucleares, ni en Rusia ni en Ucrania. Las cifras alarmantes de víctimas y la crisis humanitaria subrayan la necesidad de que las partes den prioridad a la protección de civiles y se abstengan de una escalada, evitando el buscar ganar la guerra en el campo de batalla a cualquier coste. El diálogo y la diplomacia deben ser la manera para reducir la tensión y preparar una resolución pacífica del conflicto. La comunidad internacional, incluyendo el Consejo, debe seguir apoyando una paz justa y sostenible. Una vez más, pedimos
diplomacia de buena fe para encontrar una solución pacífica, trabajando con las partes, que comenzar con una desescalada y un cese de hostilidades. Instamos a las partes a ser constructivas, teniendo en cuenta sus preocupaciones legítimas para encontrar una solución político-diplomática como prevé el artículo 33. Muchas gracias. Gracias a Sierra Leona por su discurso. Mozambique tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias a la señora Msuya por su presentación. Doy la bienvenida al representante de Ucrania también. Señor presidente, estamos muy preocupados por la situación en Ucrania. La situación de seguridad se sigue deteriorando de manera alarmante. Las consecuencias de este conflicto son catastróficas y están causando un gran sufrimiento a la población. Lamentablemente, los civiles siguen siendo los que más sufren. Lamentamos el elevado número de muertos, heridos, violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados, refugiados, destrucción de infraestructura civil crítica, incluyendo hogares, escuelas, hospitales, sistemas de suministro de agua, gas y energía. El conflicto no parece acercarse a su fin. Hay pocas perspectivas de encontrar en breve una solución mutuamente aceptable y nos tememos que se deteriore aún más la situación de seguridad y humanitaria. Según el PNUD, el nivel de destrucción en Ucrania representa la pérdida de 18 años de desarrollo socioeconómico. El coste de la reconstrucción supera los 448.000 millones de dólares para la próxima década. Señor presidente, reconocemos que no hay solución humanitaria a esta crisis creada por el hombre, pero nuestra postura en el ámbito humanitario en este y otros conflictos es la misma. Reiteramos una vez más nuestros 4 principios. En primer lugar, la protección de civiles es la base del derecho humanitario internacional. Por lo tanto, pedimos a todas las partes que garanticen la seguridad de los civiles y que cumplan sus obligaciones en este sentido. En segundo lugar, el principio de distinción, precaución y proporcionalidad deben respetarse en todo momento. En tercer lugar, todas las partes deben facilitar el acceso necesario al personal humanitario para poder socorrer a los civiles. Y finalmente, el acabar con este conflicto es la única manera de atajar sus graves consecuencias humanitarias. Por ello, reiteramos nuestro llamamiento para que se produzca un cese inmediato de las hostilidades y se vuelva a las negociaciones directas, sin condiciones previas. Dichas negociaciones deben tener en cuenta las preocupaciones de seguridad legítimas de todas las partes para conseguir una solución sostenible. Muchas gracias. Gracias, Mozambique, por su discurso. Guyana tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a la señora Msuya por la información facilitada. Gracias a la representación de Ucrania. Nos preocupa la escalada reciente del conflicto desde la última reunión
del Consejo en las 2 últimas semanas, sobre todo, nos han traído noticias de numerosas víctimas en diferentes regiones. Estos ataques continuados contra la infraestructura civil, incluyendo la energética, representan una pauta persistente de violaciones del derecho humanitario y el derecho de derechos humanos. Según ACNUR, en agosto hemos tenido un segundo récord de muertes civiles este año, lo cual se ha visto exacerbado por los ataques coordinados a gran escala contra Ucrania de la semana del 26 de agosto, que causaron la muerte a 8 civiles y causaron daños a las instalaciones energéticas en 15 regiones. También ha habido víctimas en la región de Kursk de la Federación Rusa y ha aumentado los ataques contra escuelas y hospitales en Ucrania. Los civiles inocentes no deben ser las víctimas de esta guerra. Guyana reitera su exigencia para que se ponga fin a los ataques indiscriminados y desproporcionados. Debe cumplirse plenamente el derecho humanitario. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas tienen la obligación de cumplir la Carta y el derecho internacional. Pedimos a las partes en conflicto que eviten víctimas civiles y ataques contra objetivos civiles y adopten las medidas necesarias para evitar muertos, heridos o daños a la infraestructura civil. Este Consejo sigue reuniéndose mensualmente para debatir el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y siempre nos marchamos sin haber avanzado para poner fin al derramamiento de sangre y traer socorro a los civiles. Hoy el número de muertos llega casi a 12.000 y se espera que aumente en los próximos meses. Recordemos que este Consejo tiene responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales. No es suficiente reconocer los horrores de esta guerra, incluyendo el número creciente de víctimas. El Consejo debe hacer más para poner fin al derramamiento de sangre y la normalización del sufrimiento civil. Los civiles no son daño colateral. Como ya hemos dicho anteriormente, pedimos el fin inmediato de las hostilidades y que las partes comiencen un proceso político y diplomático para terminar el conflicto de buena fe. Esta guerra dejará un legado de destrucción y de problemas económicos y sociales. El trauma psicológico y los efectos residuales los sentirán las próximas generaciones. Por ello debe terminar ya la guerra. Por ello reiteramos nuestro llamamiento a Rusia para que retire sus fuerzas militares del territorio reconocido internacionalmente de Ucrania y encuentre una salida pacífica al conflicto. Pedimos a Rusia que permita también acceso humanitario a las personas que necesitan asistencia humanitaria en los territorios ocupados y que firme un plan de acción con Naciones Unidas para evitar graves violaciones contra los niños. La comunidad internacional debe aumentar su apoyo al plan de respuesta humanitaria y al plan para respuesta al invierno. Para concluir, reitero una vez más nuestro apoyo a toda iniciativa para acabar con la guerra y conseguir la paz sostenible para el pueblo de Ucrania. Gracias a Guyana por su discurso. Japón tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias a la señora Musuya por su detallada presentación. Como debatimos la semana pasada, siguen los ataques con misiles en el territorio ucraniano. La ONU informa de numerosas víctimas civiles. Estamos consternados por esta devastación. Condenamos enérgicamente estos ataques. Queremos dar el pésame a las familias de las víctimas en Ucrania. A los heridos les deseamos una pronta recuperación.
Repitamos una vez más que no puede haber impunidad por los crímenes de guerra y otras atrocidades, incluyendo los ataques contra civiles y su infraestructura crítica. Los responsables de estos actos execrables deberán pagar por ello. Presidente, Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, que debe ser el guardián del orden internacional, está violando flagrantemente el derecho internacional con su agresión a un país soberano para cambiar el status quo por la fuerza. Rusia también viola las resoluciones del Consejo, obteniendo misiles balísticos de Corea del Norte para usarlos en Ucrania. Esta conducta pone en jaque el orden internacional. Hemos de poner fin a esta situación que puede llevar al colapso del orden internacional. La mayor parte de la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar esta situación. Mantenemos nuestra postura de principios basada en la Carta. Los propósitos y principios de la Carta no son negociables. La paz en Ucrania debe conseguirse de acuerdo con la Carta. Hoy, la representación de Rusia, de manera maliciosa, hacía comentarios contra Japón. Son comentarios totalmente inaceptables y no reflejan en absoluto la realidad ni los logros de Japón en los últimos casi 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos seguido siempre desde entonces la senda de la paz, contribuyendo a la paz, estabilidad y prosperidad de la región y más allá. Es la Federación Rusa la que desestabiliza el orden internacional, violando la Carta y el derecho internacional. Desde el comienzo de la agresión, Japón ha facilitado más de 12.000 millones de dólares, incluyendo ayuda humanitaria y de reconstrucción. Seguiremos apoyando la resiliencia económica de Ucrania y su desarrollo con asistencia de emergencia y de reconstrucción, así como regeneración industrial. Como miembro del Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad esencial del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, seguimos exigiendo a Rusia que se retire de manera inmediata, completa e incondicional de Ucrania. Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable. Seguimos apoyando al pueblo ucraniano. Muchas gracias a Japón por su discurso. Suiza. Señor presidente, gracias a la señora Suya por su intervención. Una vez más, el Consejo se reúne tras los ataques rusos contra Ucrania. En estos últimos días, en todo el país, ha habido ataques, algunos de los más asesinos después del comienzo de la agresión militar. Los habitantes de Lviv, de Kryvyi Rih, Kharkov, Poltava, Kiev y las regiones de Sumy y Donetsk son los que siguen pagando el precio de esta violencia. Condenamos estos ataques contra la población y su infraestructura. Nos consterna el número de víctimas, entre ellos muchos niños, y los daños considerables causados a edificios, instalaciones médicas, educativas, lo cual vuelve a perturbar la educación ahora que comienza el año escolar. Pensamos en las víctimas y en sus familias. Estamos consternados por los ataques contra las personas que huyen del frente
y que son atacados de nuevo. Señor importante, hay que repetirlo. Nunca se puede justificar una guerra de agresión. Las guerras tienen además límites establecidos por el derecho humanitario que deben respetar todas las partes en todo momento. Concretamente, el principio de distinción entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y militares. El atacar a la población civil y los objetivos civiles constituye un crimen de guerra. Además, en las hostilidades debe adoptarse toda precaución posible para evitar víctimas civiles y daños a su infraestructura. Habrá que investigar en profundidad estos ataques para que respondan de sus actos los culpables. Señor presidente, el trabajo humanitario en Ucrania es muy valioso. En estos 6 primeros meses han dado asistencia a 5,6 millones de personas. Los civiles dependen todos los días de este apoyo vital. Nos felicitamos del trabajo del personal humanitario para dar ayuda inmediata tras los ataques, para asistir a los que tienen que huir del frente. Todo ello lo hacen a riesgo de su propia seguridad. El derecho humanitario exige que las partes autoricen y faciliten el acceso humanitario a los civiles que lo necesitan. La situación humanitaria puede deteriorarse más con la llegada del invierno, sobre todo por el daño causado a la infraestructura. Hace 2 semanas, un ataque a gran escala de Rusia contra la infraestructura energética, el 9º en 5 meses, ha causado daños considerables. De nuevo, estamos preocupados por el impacto que tiene ello sobre el sistema energético y sobre las centrales nucleares. Felicitamos a la OIEA por su trabajo de garantizar la seguridad nuclear en la región. Seguiremos dando ayuda humanitaria, apoyamos el Fondo Humanitario de la ONU para Ucrania y damos apoyo material en el ámbito energético de cara al invierno. En este momento crítico es indispensable coordinar el apoyo internacional. Hay que actuar rápidamente para reducir el impacto de las minas y otros objetos explosivos. Por ello, Suiza, en colaboración con Ucrania, organiza la conferencia de desminado en Ucrania el 17 y 18 de octubre en Lausanne. Esperamos participación de alto nivel de todos los países. Pero para conseguir una mejora sostenible debe cesar la guerra. Pedimos a Rusia retirar sus tropas del territorio ucraniano. Seguiremos contribuyendo a una paz justa y duradera en Ucrania conforme a lo que establece la Carta. Muchas gracias. Muchas gracias a Suiza por su discurso. Ahora voy a leer el mío, en nombre de Eslovenia. Gracias a la señora Misuya por su discurso también. La última vez nos reunimos cuando un misil ruso destruyó el hospital de niños de Omakdid. Desde entonces se han aumentado los ataques y la destrucción. Más de 1.700 sistemas armados de larga distancia, incluyendo misiles y drones, han atacado hogares, escuelas y hospitales. Según la OMS, más de 1/3 de los ataques contra las instalaciones médicas en junio y en julio en todo el mundo se dieron en Ucrania. Como ya oímos anteriormente, julio fue el mes con más muertos civiles en 2 años. Tristemente, la escalada continúa, como quedó claro con los ataques del 26 de agosto. Parece haber sido el ataque aéreo más grande de Rusia. Se comenzó la guerra. Más de 200 drones y misiles atacaron objetivos en toda Ucrania. Los ataques se han mantenido la semana pasada, causando decenas de muertos, cientos de heridos, destruyendo la infraestructura en muchas ciudades, desde Lviv a Poltava, desde Sumy a Zaporizhia.
Asimismo, la ONU ha documentado repetidamente los ataques dobles de Rusia contra civiles y luego contra los que responden de las fuerzas de seguridad, lo cual es una grave amenaza es una grave violación del derecho humanitario y puede constituir crimen de guerra. Como decía la señora Nsuya, los ataques contra la infraestructura civil energética son parte importante de los ataques de Rusia recientemente. Han destruido ya un 80% de la capacidad de generación de energía térmica y un tercio de la capacidad hidroeléctrica. En junio hubo 33 ataques contra la infraestructura energética. No se trata de objetivos militares legítimos. Al contrario, estos ataques violan el derecho humanitario internacional. Su único objetivo es oprimir a la población civil y dificultar su vida ahora que se acerca el invierno. No ha habido excepciones a esta táctica en las últimas semanas, en las que se ha atacado sobre todo la infraestructura de distribución eléctrica. Ello tiene graves consecuencias sobre la seguridad nuclear. Esos ataques han causado graves fluctuaciones en el suministro eléctrico y han llevado al cierre o desconexión de reactores en 2 centrales nucleares de Ucrania. Colegas, la seguridad nuclear de la región está en riesgo. Necesitamos que se respeten los 7 pilares de seguridad nuclear y los 5 principios de protección de la central de Zaporilla. Un accidente nuclear durante la guerra sería devastador para toda la región y tendría un impacto global. El Consejo debe hacer todo lo posible para evitar que esto ocurra. De nuevo, como presidente del Consejo, la representación de China ha pedido intervenir de nuevo. Adelante, China. Presidente, quiero responder rápidamente a la declaración de Estados Unidos. La postura de China sobre Ucrania ha estado claramente planteada: promover un arreglo político pacífico. Eso es lo que venimos diciendo y siempre hacemos lo que decimos. Toda nuestra diplomacia persigue una única meta: la paz. Nosotros no estamos del lado de nadie en nuestra diplomacia, ni a favor de nadie. Lo que hacemos es observar los propósitos y principios de la Carta, el respeto de la soberanía e integridad territorial de todos los países. Espero que Estados Unidos pueda trabajar seriamente en pos de un alto el fuego en lugar de suministrar armas y también calumniar a China y otros países. Gracias. Gracias al representante de China por esta locución. Ahora tiene la palabra la representación de Ucrania. Gracias, presidente y distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Secretaria General Adjunta en ejercicio, Nsuya. Yo también reconozco aquí la presencia de la Unión Soviética, enviado del dictador, y ha quedado solo aquí presente la joven diplomática. El ministro Las autoridades rusas niegan la situación en Rusia. Recordemos la noche de la invasión a gran escala en esta sala. Hemos pedido al Consejo de Seguridad que convocara esta reunión debido al aumento reciente de terrorismo ruso con misiles contra el pueblo ucraniano y las infraestructuras críticas. Esta escalada está provocando un sufrimiento generalizado y devastación y debe atajarse antes de que provoque una catástrofe humanitaria aún mayor.
Es algo muy significativo que estemos reunidos en esta sala al mismo tiempo que se abre el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este será el cuarto periodo de sesiones durante la invasión a gran escala de Ucrania y se abre no solo con las ceremonias que acompañan el inicio de un nuevo ciclo anual de la Asamblea General, sino también con explosiones y misiles balísticos y los gritos de los heridos ucranianos. Si Rusia no hubiera empezado esta guerra, podríamos estar sentados en la sala de la Asamblea presentando nuestras expectativas positivas para el próximo 80º aniversario de nuestra organización. En lugar de ello, lo que oímos es al secretario general reconociendo que el orden mundial actual no funciona para nadie. El expresidente de la Asamblea General admite que no tenemos capacidad ni una misión para forzar a los rusos a respetar el derecho internacional. Entre tanto, en vísperas de la cumbre del futuro debatimos si incluso puede usarse la palabra agresión en el documento final. Y todo este tiempo Rusia sigue pisoteando abiertamente la Carta de las Naciones Unidas y matando a los ucranianos. Esto es lo que tenemos hoy por hoy y si no lo cambiamos, esto va a determinar nuestro futuro, un futuro que va a diferir drásticamente de la visión consagrada en el Pacto del Futuro. La serie de tragedias recientes en Ucrania ocurren casi diariamente e indican que continúa la guerra de aniquilación contra mi país, alimentada por un odio ciego y el instinto criminal de matar y destruir. La misión de derechos humanos en Ucrania habla de 181 civiles heridos y más de 800 heridos solo en agosto. Eso significa que Rusia tiene la intención de mantener un nivel elevado de amenaza contra los civiles, considerándolos un objetivo prioritario. En las últimas 2 semanas, los ataques rusos han provocado numerosas víctimas y destrucción. El 30 de agosto, Rusia ha usado bombas teledirigidas para destruir viviendas, un campo de recreo en la ciudad de Kharkiv, matando a 7 personas, entre ellas un niño, e hiriendo a 77 más, de ellos 18 niños. El 1 de septiembre, un ataque de misiles rusos contra un centro de rehabilitación social y psicosocial de los niños y un orfanato hirió a 18 civiles, incluidos niños. Ese mismo día, Rusia lanzó 8 misiles contra edificios residenciales, un centro deportivo, un centro comercial y una zona de recreo en Kharkiv. La serie de ataques hirió a 44 personas, de ellas 7 niños. El siguiente día, el 2 de septiembre, una lluvia de misiles rusos, 35 y 23 drones, atacó Kiev, Sumy y Kharkiv. En Kiev, por ejemplo, se dañó el Centro Cultural Islámico, incluida la mezquita y una sala de rezos. El 3 de septiembre, 2 misiles balísticos rusos impactaron en una institución educativa y un hospital en Poltava, matando a 58 personas e hiriendo a 325. Hubo también ataques en Zaporizhia y Dnipro ese día. Un niño de 8 años fue asesinado en Zaporizhia junto a otras personas, donde un misil ruso impactó en un hotel. En Sumy, Rusia atacó una universidad con un misil teledirigido. El 4 de septiembre, Rusia trajo el dolor y el sufrimiento a Lviv. Las imágenes de Yaroslav Vasilevich, el residente local herido, que perdió a su mujer y a sus 3 hijas después de que un misil impactó
estar en su casa se han convertido en otro nuevo símbolo de la crueldad de la guerra rusa y un recordatorio de que los crímenes de guerra rusos no deben quedar impunes. Las hijas de Yaroslav no fueron los únicos niños muertos ese día en Lviv, porque los misiles rusos también acabaron con la vida de un bebé. El alcance de la destrucción también fue elevado. 156 edificios en Lviv fueron dañados, de ellos 3 escuelas y 2 clínicas. 74 personas resultaron heridas, muchas de ellas graves, tras el bombardeo de Pavlograd en Dnipro el 6 de septiembre. Al día siguiente, civiles murieron en Nikopol, en la región de Dnipro. Rusia sigue usando misiles balísticos de la RPDC en sus ataques contra el pueblo ucraniano y nuestras infraestructuras civiles. También estamos muy preocupados por las denuncias de posibles transferencias de misiles balísticos por parte de Irán a la Federación de Rusia. El aumento de la cooperación militar y técnica entre Rusia e Irán es una amenaza de seguridad grave no solo para Ucrania, sino para toda Europa, el Oriente Medio y el mundo. Pedimos a la comunidad internacional que aumente la presión contra Teherán y Moscú para proteger la paz y la seguridad internacionales. Presidente, es bastante claro que el asesinato de civiles y los ataques contra infraestructuras críticas son elementos clave de la estrategia de guerra de Rusia. Esta crueldad deliberada, entre otras cosas, trata de intimidar no solo a Ucrania, sino también a nuestros socios para evitar decisiones que permitan a Ucrania hacer ataques de largo alcance en territorio ruso. Esa es la lógica que sigue un mafioso, básicamente lo que es Putin, consistente en castigar tanto a la víctima con tal crueldad que las personas que estén a su alrededor no la defiendan, sino que cambien de acera para evitar que les pase lo mismo. Sin embargo, el mundo no es un vecindario criminal en Leningrado, donde creció Putin, y la comunidad internacional no es un grupo de viandantes intimidados por un enfrentamiento callejero. Putin ya ha vertido tanta sangre que los intentos de intimidación de Rusia no funcionan con sus líneas rojas. Está claro que los civiles pacíficos en Ucrania estarían mucho mejor protegidos si pasamos de los misiles sobre nuestras cabezas a lanzarlos. Hay motivos similares para que los mandos rusos den órdenes de ejecutar a prisioneros de guerra ucranianos. Este crimen de guerra lo hemos puesto de manifiesto reiteradamente. Todas las indicaciones sugieren que no tratamos con incidentes aislados y de bajo nivel, sino con una práctica sancionada por los altos mandos y por los líderes políticos. Esto queda patente con el carácter masivo de estos crímenes, que demuestra la manera tan demostrativa en que se cometen las pruebas documentales de vídeo y la campaña de relaciones públicas y glorificación entre los medios rusos. La oficina del fiscal general de Ucrania ha investigado al menos 28 incidentes de ejecuciones sumarias de 73 prisioneros de guerra ucranianos por parte del ejército ruso. Desde noviembre de 2023, el número de soldados ucranianos capturados y luego ejecutados por los rusos ha aumentado. La mayoría de estos incidentes se registran en las regiones de Donetsk y Zaporilla. Una de las investigaciones más recientes se lanzó después de que apareciera vídeo cerca de la ciudad de Pokrovsk, en Donbass, que se filmaron por un dron a finales de agosto. En las imágenes se ve a tropas rusas ejecutando a 3 soldados ucranianos que se rendían. Otros documentos, otros vídeos que aparecieron en los medios sociales rusos de la pasada semana demuestran la ejecución de un soldado desarmado ucraniano. El asesino
asesino comentó su crimen con propaganda sobre nuestra tierra que hemos venido a liberar del nazismo. Estas justificaciones falsas del asesinato de ucranianos en territorio ucraniano deben tenerse en mente por los Estados miembros cada vez que Rusia trata de monopolizar y abusar y aprovecharse de la victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial aquí en la plataforma de la ONU, al tiempo que blanquea sus crímenes actuales. Reiteramos que si los presos de guerra se rinden, indicando claramente su intención y están desarmados, toda ejecución sumaria es de manera inequívoca un crimen de guerra. Estas presuntas ejecuciones son crímenes de guerra y son parte de una política más amplia organizada por el Kremlin. Los crímenes de guerra no están sometidos a prescripción alguna y Ucrania persistirá en que se haga justicia hasta que los responsables, todos los responsables, rindan cuentas. También reiteramos nuestro llamado al Consejo para que ataje las prácticas lamentables de ejecuciones, malos tratos y tortura por parte de Rusia de los prisioneros de guerra ucranianos. El 8 de septiembre Rusia una vez más recurrió a una acción ritual, en lo que ellos denominan elecciones, aprovechando una especie de simulacro de verdadero proceso político en los países democráticos. Una vez más, Rusia trató de extender esto al territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, en Ucrania. Las denominadas elecciones de la Federación de Rusia desde hace mucho se han convertido en una farsa que nada tienen que ver con la manifestación del poder del pueblo. Y organizarlas, celebrarlas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania en violación de las normas y principios del derecho internacional deslegitima el sistema político ruso. Las elecciones rusas en los territorios ocupados no solo tratan de legitimar a la administración ocupante, sino que también son un instrumento de intimidación que se usa para poner a prueba la lealtad de los residentes. El rechazo a participar, las reticencias a participar en esta farsa puede generar sospechas de deslealtad, acusaciones de colaboración con Ucrania y ulterior persecución. A ese respecto, reiteramos que los resultados de las denominadas elecciones en el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol son nulos de pleno derecho y las propias elecciones son ilegítimas. Subrayamos que todos los involucrados en la preparación y celebración de las llamadas elecciones en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania deberán rendir cuentas de conformidad con la legislación de Ucrania. Y Ucrania quiere poner fin a esta guerra porque lo que quiere más que nada es paz, pero Ucrania también quiere salvar a su pueblo y su Estado. Es el dictador ruso el que no quiere la paz y está obsesionado con las conquistas territoriales. Quiere que las ciudades ucranianas, o más bien sus ruinas, sean el símbolo de su victoria. Y por ello Ucrania necesita fuerza y capacidad para destruir los medios de destrucción y asesinato de Rusia que están situados lejos de las ciudades ucranianas que son su objetivo. Y por ello, allá donde están estacionados y cuando solo plantean una amenaza para quienes los usan y no para los ucranianos pacíficos. Tenemos que forzar a Rusia a buscar la paz, una paz completa, justa y duradera, de acuerdo con los principios de la Carta, según lo previsto tanto en la resolución de la Asamblea General ES-11/6 como la fórmula de paz de Ucrania. Esta es la única vía hacia la justicia, la fórmula de paz ucraniana, el respeto por las normas del derecho internacional, la restauración de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania. Gracias. Gracias al representante de Ucrania por su alocución y ahora tiene la palabra la representación de Lituania. Gracias, presidente. Es para mí un honor hablar ante el Consejo en nombre de los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y mi país, Lituania. También nos sumamos a la declaración de la Unión Europea. Felicitamos a Eslovenia por asumir la presidencia del Consejo este mes y le damos las gracias por organizar esta sesión para considerar los ataques recientes contra civiles en Ucrania perpetrados por Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Gracias también a la señora Joyce Msuya,
secretaria general adjunta en ejercicio de Asuntos Humanitarios, por su presentación. Encomiamos la labor de la ONU en Ucrania, ofreciendo asistencia humanitaria necesaria en condiciones cada vez más difíciles debido a la guerra de agresión de Rusia, que también ataca a las organizaciones humanitarias en Ucrania. En particular, celebramos la condena tan seria de los recientes ataques rusos que ha hecho el coordinador humanitario de la ONU en Ucrania y las acciones inmediatas para prestar ayuda, apoyo psicológico y dar alimentos, reparar materiales de reparación y finanzas. Los estados bálticos continúan aumentando sus contribuciones a la OCHA y sus fondos gestionados en Ucrania para apoyar esta labor importante. Desde la última reunión sobre esta cuestión, los bombas y cohetes rusos han seguido atacando escuelas, hospitales y zonas residenciales en Ucrania. Esos ataques han atacado también viviendas y infraestructura energética clave en 15 regiones de Ucrania, incluida la capital, Kiev. El lamentable costo en vidas humanas de los ataques rusos en zonas residenciales de Kharkiv el 30 de agosto, que acabó con al menos 6 vidas, incluida la del niño, y dejó a más de 80 heridos, es ejemplo perfecto de la desesperación de Rusia y su desprecio completo de la vida humana y el derecho humanitario. Los últimos y crueles ataques aéreos en Poltava y Lviv han resultado en la muerte de más de 50 personas y 200 heridos, de ellos 3 niños y su madre. Debido a los ataques continuos rusos contra las infraestructuras energéticas críticas en Ucrania, más del 80% de la energía térmica y una tercera parte de la hidroeléctrica, de la capacidad de generación de esta energía, ha quedado destruida. A medida que se acerca el invierno, hay que continuar el apoyo humanitario y financiero a Ucrania, centrándonos sobre todo en el sector energético. Los estados bálticos reiteran su condena y que se sienten escandalizados por los crímenes y violaciones del DIH por parte de Rusia. Pedimos a la comunidad internacional que condene el nacionalismo ruso fomentado por el régimen de Putin y las ambiciones imperialistas de este país. También pedimos a Bielorrusia, Irán y la RPDC que pongan fin a los suministros militares y la asistencia al régimen criminal ruso. Nos alarman los informes de transferencias de misiles balísticos iraníes a Rusia y las noticias de Letonia, donde un vehículo militar no tripulado estrelló el sábado después de entrar en espacio aéreo letón desde Bielorrusia. Esto violó el espacio aéreo de Lituania con este aparato que además llevaba explosivos. Estas acciones son un ejemplo perfecto del doble rasero ruso. Rusia condena la entrega de armas a Ucrania, pero viola las resoluciones del Consejo importando armas de Irán y la RPDC. Los líderes rusos y sus cómplices deben rendir cuentas por el crimen de agresión con la creación de un tribunal especial fundado en el derecho internacional y con el mayor apoyo transregional posible. Todos los países deben insistir en implementar la orden vinculante de la CIJ para interrumpir la ofensiva militar rusa y tomar medidas para aplicar las órdenes de arresto de la CPI contra los líderes políticos y militares de Rusia. Si no se detiene a un criminal acusado, esto permite la impunidad y menoscaba el sistema penal internacional. Los estados bálticos reiteran su compromiso inquebrantable con Ucrania en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa y nuestra solidaridad con este país al tratar de restaurar su integridad territorial y soberanía dentro de sus fronteras. Haremos todo lo posible por seguir apoyando a Ucrania hasta que alcance la victoria. Gracias. Gracias al representante de Lituania por su alocución. Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor Stavros Lambrinidis, jefe de la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas. Gracias, presidente. Es para mí un honor hablar en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Los países candidatos: Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Ucrania, la República de Moldova, Bosnia y Herzegovina y el país del EFTA, Liechtenstein, miembro
de la zona económica europea, del área económica europea, y también Mónaco y San Marino se suman a esta declaración. Gracias a señora Msuya de la OCHA por una nueva presentación muy preocupante que una vez más nos plantea, tan solo semanas después de nuestra última reunión en la materia, el enorme costo civil que continúa, incluso se intensifica, de la guerra de agresión rusa. Encomiamos el valor y el profesionalismo de los cooperantes que arriesgan sus vidas para aliviar el sufrimiento humano. En las últimas 2 semanas hemos sido testigos de una serie de ataques masivos rusos con drones y misiles contra ciudades ucranianas, de Lviv a Poltava, de Kramatorsk a Kiev, despreciando abiertamente los llamados reiterados de los miembros de este Consejo para que se detengan esos ataques ilegales. El 26 de agosto, Rusia lanzó un número sin precedentes de 236 misiles y drones. El 3 de septiembre, al menos 55 personas fueron muertas y 328 heridas solo en Poltava. Repetimos nuestro llamado a Rusia para que inmediatamente detenga esta guerra ilegal de agresión, incluidos sus constantes ataques aéreos contra civiles de Ucrania y también sus infraestructuras. Ha atacado Rusia edificios residenciales, hospitales, escuelas, centrales eléctricas y campos de recreo. Eso es inaceptable en todo caso. Ucrania ha perdido hasta el 80% de su capacidad de generación de energía eléctrica térmica previo a la guerra. Está claro que Rusia trata de aumentar la presión sobre el pueblo ucraniano antes del frío invierno. Esto subraya la necesidad de que Ucrania pueda ejercer su legítima defensa según la Carta, restaurar su integridad territorial y proteger su existencia como país independiente y soberano. Nos preocupan mucho los informes recientes de que Irán ha suministrado misiles balísticos a Rusia. Si esto se confirma, la entrega supondría una escalada material sustantiva en el apoyo de Irán a la guerra ilegal de agresión de Rusia. La UE va a mantener su vigilancia y, en caso necesario, responderá rápidamente en coordinación con los socios internacionales. Pedimos a todos los países, incluida la RPDC y Bielorrusia, que se abstengan de cualquier acción que pueda considerarse complicidad con la agresión rusa contra Ucrania. Presidente, como se ha dicho reiteradamente en esta sala por parte de los ponentes, Rusia ha cortado la entrega de ayuda humanitaria a 1,5 millones de ucranianos, mientras que Rusia libra una guerra de agresión, no muestra ninguna preocupación por los civiles. Rusia tiene la obligación de facilitar el paso pleno, seguro, rápido e irrestricto de socorro humanitario a todos los civiles necesitados. También inmediatamente debe cesar los actos de tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias de civiles, como lo indican las Naciones Unidas. En este contexto, la UE apoya a Ucrania con asistencia de emergencia y recuperación en distintos sectores, como los de la energía, la salud, la vivienda, agua, saneamiento e higiene, para aliviar las consecuencias de los ataques rusos contra los civiles. Y naturalmente vamos a seguir. Distinguidos miembros del Consejo, en nuestra anterior reunión, el representante ruso presentó abiertamente, anunció la intención de su país de capturar o como decía él, liberar a localidades ucranianas y cambiar su nombre y su estatuto como parte de la tentativa de anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania. Nuestra credibilidad exige que estas violaciones flagrantes de la Carta y su celebración en esta sala reciban una respuesta inmediata aquí. Todos los estados, según el derecho internacional, tienen la obligación de no reconocer anexiones, aún menos cometerlas y celebrarlas.
Esto incluye no reconocer los resultados de las llamadas elecciones rusas en Crimea de la pasada semana. Rusia y sus dirigentes deben rendir cuentas de todo lo que han hecho en esta guerra de agresión y por otros delitos gravísimos de derecho internacional y también por los enormes daños causados por su guerra. Recordamos que se han dictado 6 órdenes de arresto por la Corte Penal Internacional, incluso contra el presidente de Rusia por el crimen de guerra, de deportación ilícita y transferencia de niños ucranianos. Todos los Estados partes en el Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar esta orden de detención. Colegas, para acabar, este mes nuestros líderes se van a reunir en Nueva York para volver a comprometerse con un orden multilateral basado en el derecho que representan las Naciones Unidas. La Cumbre del Futuro y las numerosas otras reuniones durante la semana de alto nivel son una oportunidad única para volver a movilizar el apoyo internacional en pos de una paz completa, justa y duradera en Ucrania. Se han planteado muchas propuestas al respecto, incluso por parte de miembros de este Consejo. Lo que es innegable, sin embargo, es que toda paz debe basarse en la Carta y el derecho internacional, como ha dicho claramente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias al excelentísimo señor Lambrinidis por esta alocución y ahora tiene la palabra la representación de Suecia. Gracias, presidente. Tengo el honor de hablar en nombre de los 5 países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y mi país, Suecia. Gracias a la OCHA por su presentación y por arrojar luz sobre una nueva oleada de ataques horripilantes de Rusia contra civiles y objetivos civiles en Ucrania, que incluyen casas, hospitales, plantas de tratamiento de aguas, lugares de culto, escuelas y lugares de recreo. Presidente, su guerra de agresión, Rusia ha optado por el terrorismo para lograr su meta política: subyugar a Ucrania y anexionarse territorio soberano de Ucrania. Este desprecio flagrante del derecho internacional y la vida humana requiere una condena más enérgica. Requiere que los responsables rindan cuentas y que la comunidad internacional sea firme en su apoyo a una paz justa y duradera, acorde con el derecho internacional, la Carta y las resoluciones aplicables en la Asamblea General. Presidente, desde hace años en esta misma sala hemos oído las tentativas de Rusia de justificar su agresión. Se ha dicho que Ucrania, la OTAN o Occidente en general querían atacar a Rusia. Se ha dicho que hemos oído las historias rusas sobre mosquitos asesinos, programas nucleares secretos o biolaboratorios en Ucrania. En realidad, estas alegaciones siembran la confusión y esconden la verdad de que el pueblo ucraniano había optado por algo que teme el Kremlin más que ninguna otra cosa: la democracia, la libertad y la justicia. Para el Kremlin, la verdad incómoda es que no existe una comparación rusófoba. Lo que existe es una mayoría global abrumadora de Estados miembros que tratan de defender el derecho internacional y la Carta, una mayoría que trata de proteger la inviolabilidad de la soberanía y la integridad territorial, una mayoría que se niega a aceptar las esferas de influencia o que el poderoso siempre tiene razón. Presidente, a nuestros amigos ucranianos y al resto del mundo solo tenemos para ellos un mensaje: estamos del lado de Ucrania y lo estaremos todo el tiempo que sea necesario. El plan de paz de 10 puntos del presidente Zelensky es una senda sostenible hacia la paz y debe gozar de apoyo global, seguir gozando de este apoyo. A Rusia le decimos lo siguiente: abandonen Ucrania, opten por un futuro en que el gran potencial del pueblo ruso se use para hacer avanzar la humanidad y no para bombardear a los vecinos. Hasta que una paz completa, justa y sostenible se haya alcanzado de acuerdo con el derecho internacional y la Carta, exigimos que Rusia vele por un acceso humanitario seguro, oportuno y restricto a los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Exigimos que permitan a los inspectores de la ONU verificar sus denuncias infundadas de víctimas civiles y exigimos que permitan a la ONU y a la Cruz Roja que visiten a los prisioneros de guerra ucranianos. El DIH así lo exige. Gracias. Doy la palabra a Polonia. Señor presidente, hacemos nuestro el discurso de la Unión Europea. Quiero añadir lo siguiente a título nacional. Gracias a OCHA
y a la señora Suya por su presentación sobre la situación humanitaria tras la agresión rusa y que afecta directamente a mi país, a Polonia. Tenemos una de las comunidades de refugiados ucranianos más importantes, casi 1 millón de personas. Seguiremos dando asistencia humanitaria a los necesitados y apoyando la reconstrucción de Ucrania en línea con la perspectiva europea de Kiev. Hay que hacer todo lo posible para evitar que Ucrania se convierta en una dilatada crisis humanitaria. El próximo invierno es muy preocupante, dadas las amenazas que sufre el sector de la energía en Ucrania. Los ataques contra civiles y sus instalaciones de la mano de Rusia, ataques contra el suministro de agua, de gas y de energía han sido implacables. La devastación ha privado a los habitantes locales de servicios esenciales en todo el país. Los ataques contra Poltava han sido los más letales, este año. Condenamos una vez más enérgicamente las continuas violaciones del derecho internacional de la mano de Rusia, incluyendo derechos humanos y derecho humanitario. Seguiremos exigiendo responsabilidades a Rusia por sus acciones, incluyendo ataques a gran escala contra civiles, uso de tortura, malos tratos, violencia sexual y de género, deportación, transferencia forzada de niños ucranianos, privación arbitraria de libertad a los ciudadanos ucranianos, etc. La guerra de Rusia con el apoyo de Bielorrusia es una grave violación de la Carta y de los principios de la OSCE. Desde nuestro punto de vista, la fórmula de paz ucraniana es la única propuesta de paz viable. Es Ucrania, y debe ser Ucrania, víctima de una agresión ilícita y no provocada, la que establezca las condiciones para las conversaciones de paz, de acuerdo con la Carta. Rusia debe dejar de echarle la culpa a los demás. El conflicto actual es responsabilidad exclusiva de Moscú, de nadie más. Repito, es la responsabilidad exclusiva de Moscú, de nadie más. Es nuestra obligación para con Ucrania y con su pueblo y con la Carta de Naciones Unidas el apoyar a aquellos cuyos derechos están siendo violados de manera brutal y continuada. Polonia, por su parte, expresa su solidaridad a la víctima de esta agresión y seguirá pidiendo a Rusia que ponga fin a la destrucción de su vecino. Muchas gracias. Gracias a la representación de Polonia por su discurso. No tengo más nombres en la lista. Se levanta la sesión.